Oye, ¿yo puedo hacer una denuncia antes de entrar a la conversa? Por supuesto. Ya. Eh, Inche Antonio Payafil Yancaleo, artesano mapuche, lafkenche, pero antes de eso yo quería hacer como una denuncia de los adultos, porque siempre los adultos que queremos dejarle una herencia a nuestros hijos, nietos, ¿no es cierto?, que conozcan lo que nosotros conocemos, este paraíso, estos bosques, estos grandes, digamos, este paraíso chileno, la Patagonia, la Araucanía, ¿no es cierto?, el norte, y nos sentimos como culpables por el adulto que le estamos entregando y dejando como herencia a las nuevas generaciones una matanza de seres humanos y un desorden y, y el paraíso casi muerto. Así que quería anunciar esa parte porque me corresponde que yo provengo de una cultura ecológica y eso hay una mano detrás que me lleva y mi gran trabajo lo miro porque tengo que repoblar esta tierra y conservarla porque depende de nosotros los seres humanos cómo poder seguir permaneciendo en nuestra casa y con la naturaleza, porque tenemos una estrecha relación con la naturaleza, con los árboles, los pájaros, los ríos, ¿no es cierto? Todo eso. Y creo que los adultos lo hemos hecho mal. Hemos cometido error tras error y me siento culpable por no dejarle un futuro, este paraíso a las nuevas generaciones. Así que esa es la primera parte porque me quería, en definitiva, soltar esto porque no lo hemos hecho dentro de... Y como cultura me pertenece y tengo la obligación de cuidar esta casa, que es el planeta Tierra, que es único. Ya más allá de eso, lo que me viene a mí es el trabajo de mi cultura, lo que tengo que mostrar, que son los protectores de la naturaleza, que tenemos 4.000 piezas repartidas por el mundo, pero con un objetivo de poder, vuelvo a reiterar, el objetivo es poder preservar la tierra y cuidarla porque es nuestra casa. Y en nuestra casa nosotros tenemos que, yo convivo todos los días en mi casa, ¿no es cierto? Y si mi casa está bien, yo también voy a estar bien. Así que ese es mi tema dentro del mundo, porque hay algunos piensan que el hecho de yo vivir en algún lado, producto de la concepción que nací en Puerto Saavedra, de Temuco hacia la costa, tengo que cuidar ese puro espacio. No, yo tengo que cuidar la tierra en sí porque es un solo cuerpo. Y como ejemplo, si yo me golpeo el dedo chico del pie, también el dolor lo voy a tener en mi cabeza. Así que es un solo cuerpo que hay que cuidarlo porque me afecta si se produce un malestar en el lado norte, también me afecta a mí acá en el lado sur. Así que esa convivencia y esos lugares que se destrozan, eh, nosotros tenemos que motivarnos y poder sanar esos lugares o estar en contra de la matanza, ¿no es cierto?, del genocidio que ha habido, porque el pueblo originario ha sabido convivir con la naturaleza y además nos ponen como ¿cómo se llama?, los terroristas dentro de esta parte, y lo único que nosotros queremos es que haya una buena convivencia, un buen lenguaje, porque nuestros tiempos son tan cortos del ser humano que al último fue como ayer, que tuve 30, 20, 10 años y ahora tengo 65 años, hemos hecho bastante poco. Ujú. Bueno, Y ya que estás hablando de este rol, estás denunciando el ecocidio, nuestra responsabilidad, eh, y tú eres un guardián, porque perteneces a una cultura ancestral milenaria. ¿Dónde naciste? Ya que hablas de la tierra como la ñuque, yo quiero también que me hables de tu ñuque, de tu madre, de tu pasado. de mi madre carnal,
y de mi madre tierra, porque yo vivo y dependo de ella. Y la naturaleza, que es parte de mi madre, que yo no puedo vivir, no vivo bajo el agua, no vivo en el aire, vivo y dependo de la tierra. Y de mi madre, que me dio el ser. Nosotros somos oriundos de Puerto Saavedra, que es el lago Budi, que de Temuco hacia la costa, que son reducciones, y que en los años 60, cuando se produjo el maremoto, muchos lafkenches dejaron de ser lafkenches del lago Budi y, y yo pasé a ser picunche, porque mi familia, mis papás se vinieron a Santiago y muchos se fueron hacia la cordillera, muchos se fueron hacia el sur, y así nos cambiaron un poco la identidad de nosotros, de algunos, que se produjo eso producto del maremoto que hubo en el año 60. Y eso nos cambió un poco, porque la cultura mapuche es muy amplia, que sea para poder, no solamente se escribe un libro, se tienen que escribir como unos 6, 8 libros, porque el lenguaje también se cambia un poquito según las cosas que hay en los lugares. Y como yo vivía al lado del lago Budi, y tenía el mar, y tenía bosque, y tenía otro tipo de pájaros, otro tipo de animales, el lenguaje también era un poco distinto a los picunches, que los picunches más desérticos, sus cerros son más grandes, ¿no es cierto? No hay mucha vegetación y hay pocos ríos, pocos pájaros, comparado con el lugar donde nosotros vivíamos, que era Puerto Saavedra, el lago Budi. Y gracias también a eso me produjo que se vinieron a Santiago, y eso me produjo la ansiedad de buscar de dónde soy. Al tener claro esa parte de dónde soy, y también se me presenta lo que tengo que hacer y lo tengo que mostrar. Y en esa etapa estamos, de cuidar a la naturaleza y al hombre mismo, porque el hombre es parte de la naturaleza, no es dueño de la naturaleza, que muchos tienen mucho dinero y como que se compran la naturaleza, esto es mío, siendo que no son dueños ni de su propia vida, pero sí son dueños de grandes bosques, ¿no es cierto?, de grandes tierras, que al último no se la pueden llevar. Así que como llegué desnudo, desnudo me tengo que ir. Así que la idea es que se note el pasar nuestro por esta vida terrenal. Y ese pasar y ese mostrar, tú hablas de 4.000 piezas, era un artista consagrado mapuche, y tú llegaste hace cuánto tiempo a esta tierra también, que es tu ñuque de adopción, que es San Bernardo. San Bernardo sí me acogió, pero primero mis papás llegaron a lo que antes era Barranca, que después pasó a ser Cerro Navia, y fue una toma que se llamaba Violeta Parra. Tengo tan una cercanía con la familia Parra, que yo fui amigo de Nicanor Parra. Y ahí le conversaba en metáfora a Nicanor, y en una ocasión le empecé a contar una metáfora, le digo, oye Nicanor, una encuesta que fue hecha por Mapuche, nosotros creemos que hay 15 millones de inmigrantes en Chile. Y Nicanor me dice, yo soy uno de ellos. Pero él entendía muy bien las metáforas, yo le dije, porque en la encuesta fue hecha por Mapuche. Así que se pegaba su risotada y toda la cosa. Pero mi familia llegó, vuelvo a reiterar, mi familia llegó a lo que era Barranca, que era Huarranca, que estaba a 1000 metros de Santiago, como La Legua, todo eso. Los suburbios eran los que le trabajaban a la grande gente de plata de Santiago, ¿cierto? Y ahí llegó mi familia, que después mi mamá postuló a una casa y le dieron a San Bernardo, que fue, me acuerdo yo, que los trasladamos desde Barranca a San Bernardo, que fue la primera población de San Bernardo, que también coincide San Bernardo, porque es una población y ahora ya son villas. Y fue mi madre la que postuló adentro de ese subsidio que había en ese tiempo. Así nos pudimos venirnos a vivir, que fue en el año 62, a San Bernardo. Así que del año 62 que estoy en San Bernardo. ¿Hiciste estos estudios? En la escuela Alemania, en la escuela industrial, en la Universidad de Chile, que estudié
¿cómo se llama esta parte de sobre el arte, gestión cultural de la Chile? Me cuesta hablar de mí de esos temas porque al último soy un artesano nomás que me falta mucho por aprender y al último tengo un vacío enorme dentro de mi cabeza, pero tengo la saciedad, tengo ganas de aprender y seguir aprendiendo. Y además no he perdido la calidad de asombro y eso a mí me pone más contento. De no perder la calidad de asombro y ver mi entorno, con quien vivo, ¿no es cierto? Y lo que he ido aprendiendo, de que aprendí en la Escuela de Artesanos de Macul, lo he ido transmitiendo. Y lo principal de la convivencia de uno y del mundo son los pares, son las personas, los seres humanos, en cual nosotros podemos dialogar, si uno tiene un punto de vista, otro, y eso uno se va enriqueciendo. A mí no me interesa de qué partido es, lo que coma, ¿no es cierto?, de qué religión es, me interesa como ser humano y eso es lo esencial. Así que aquí estamos trabajando. Algunos me dicen, una vez salió una persona que yo aquí me dijo, usted está reciclando personas, y le dije, las personas no se reciclan. Porque muchos vienen aquí al taller les sirve como salud mental y otros vienen como a desarrollarse, a encontrarse y reencontrarse con sí mismos. Eso produce el arte. Y yo creo que el arte en mí, llegué a ese punto en cual me encontré y me reencontré conmigo mismo y eso me ha permitido entregar. Pero también sigo absorbiendo de la gente porque todos los seres humanos son creativos, pero no tienen el lugar donde desarrollarse. Y este lugar ha permitido a mucha gente desarrollarse, ¿no es cierto?, y a encontrarse y reencontrarse, vaya redundancia. Pero dentro de este taller hay gente ya haciendo taller en varios colegios e incluso tenemos una persona de este taller que está haciendo clase en la Universidad Humanismo Cristiano, que sea este taller ya ha trascendido. Así que el poquito veneno que le hemos otorgado a esta gente, que es el arte, que ayuda a reflexionar, ¿cierto? Ese poquito de veneno ya está tirado. Y en ese pasar, y vuelvo, yo sé que no te gusta hablar de ti, pero tú hablas de lo que tú haces, de lo que tú transmites, pero tú fuiste un estudiante, también fuiste un deportista destacado. No sé si destacado, pero sí, yo corría maratones, pero fue como conejillo de India para mí, porque qué pasa que el hecho de ser de una cultura de pueblo ancestral, y lo he leído y buscado, investigado, que el hecho de tener un poquito la sangre un poquito más limpia, mi oxigenación es mayor y mi capacidad física también. Así que me hice conejillo de India y corría maratones. Me levantaba a las 4 de la mañana y de las 4 de la mañana me iba hasta Paine y volvía como a las 7, 8 a la casa de la mañana. Así que de ahí me iba a trabajar al taller, ¿cierto? Pero fue para encontrarme y eso me ayudó mucho porque el hacer deporte es como una especie de ahorro al cuerpo, a la mente, para posterior, que ahora uno ya está viejo, 65 años, uno pesca esa energía y la tengo acá. Así que me ha servido mucho hacer deporte porque las neuronas también ayudan mucho a conservarse y el cuerpo. Tuvimos al estudiante, al deportista. ¿Cuándo descubres tú al artesano que te defines? Y hago un juego de palabras, claro. Artesano. Cuando me descubro, yo creo que esto viene conmigo, no es un descubrimiento, esto viene conmigo. Que una vez me dijeron que yo había elegido un hobby para rico, yo le dije, no, esto no es un hobby, es una cosa que viene conmigo. Nací con esto y solamente lo fui perfeccionando, meterme en la escuela de artesano, estar con grandes personalidades del arte, que mi mayor aprendizaje es poder haber estado con estos personajes, que yo era su ayudante y aprendí ahí mismo, del profesor directo a uno, que es la mejor escuela dentro de lo que uno he aprendido. De estar con. Por ejemplo, el Mono González, que el Mono González ha influenciado en mí, en los colores, ¿no es cierto?, la forma y todo eso,
pero yo también tengo lo propio dentro, que sea me situé en mi cultura porque había algo que estaba escondido y que la gente no lo percibía, ni gente de nuestra propia cultura que no sabía lo que tenían y el potencial que era. Y investigando la cultura mapuche y pueblo originario son mágicos, porque ahora venimos a analizar y vamos a esos lugares en situ o lo que hacen, cómo lo hicieron en ese tiempo. ¿Cómo pudieron construir si no había máquinas, no es cierto? Que sea de repente, tampoco lo veo como precario, sino que ellos tenían una motivación y su cultura le permitía, más allá de los tiempos, a construir esas piezas gigantes, ¿no es cierto? Y todo lo que es construido dentro del pueblo originario, que uno queda maravillado, cómo lo construyeron y por qué lo hicieron. Y tú hablas desde la materialidad, o sea, desde la piedra, por ejemplo, de Rapa Nui, hasta la piedra de los egipcios, porque dicen que esa piedra contiene minerales, tierra extraña, y acá en Chile también ocurre lo mismo. Sí, que los mapuches también teníamos escultura en piedra, pero aprovechamos más el material orgánico que eran los árboles, ¿no es cierto? Pero no cortábamos árboles para construir nuestras piezas, sino que aquellos árboles que caían nosotros le dábamos una trascendencia, porque no botábamos árboles para construir, ¿no es cierto? Sino que, vuelvo a reiterar que le dábamos, hacíamos como un reciclaje en definitiva de esos árboles que habían caído y le damos una trayectoria para que la gente fuera conociendo que esos árboles ya estaban, ¿cómo se llama? Ya botaron su savia y le dábamos una trascendencia a esos árboles, como los protectores de la naturaleza. Me molesta un poco, me molesta un poco porque es como latoso hablar de uno porque uno ya lo tiene integrado. Pero para las nuevas generaciones nosotros nuestra responsabilidad es poderlos levantar, que ellos también son capaces. Y tengo que hacerlo porque es mi obligación también de hacerlo, ¿no es cierto? Y sobre todo a los jóvenes de San Bernardino, a la nueva generación, para que ellos puedan conocerse, vuelvo a reiterar esa parte, que se conozcan y se vuelvan a conocerse de dónde vienen, quién son. Ese es mi trabajo. Bueno, voy a tener que hacerlo. Hemos estado como con 10 presidentes que tienen escultura mía, de nuestra cultura, porque yo soy un mero transmisor de mi cultura y uno de los grandes mandatarios de la religión católica, que es el Papa Francisco, tiene escultura de la cultura mapuche, que son los protectores de la naturaleza, que le llevamos porque él también tiene mucha incidencia de proteger, ¿no es cierto?, también esta tierra, este planeta Tierra, que es único. Así que le llevamos un presente para que también él pueda tenerlo ahí dentro. Eso fue en el Vaticano y lo tiene allá. Tiene trabajo Evo Morales, tiene trabajo hoy, un montón de infinidad, por eso me cuesta hablar de uno, porque yo lo que tengo que hacer es construir piezas nomás y entregar. Nada más, que sea poder hablar de uno es como latoso. Y además el camino ha sido muy largo porque son 4.000 piezas repartidas por el mundo, pero ha sido como, no sé, como que fue ayer. Como que ayer y ahora estoy aquí en este taller y todo empieza de nuevo. El arte nos permite a renovarnos y ser alguien nuevo. Terminamos un trabajo. Eso queda, pero volvemos a otro comienzo y otro término y así siempre nos estamos renovando física y mentalmente. Precisamente en esa cultura, en ese transmitir, tú has pasado por la historia de este país, y esta historia de este país ha estado marcado por diferentes hitos. Tenemos, bueno, ustedes como pueblo originario padecieron esta pacificación, este eufemismo que se llama la pacificación de la Araucanía, y mal llamada Araucanía porque es el Gualmapu. Luego padecieron los diferentes gobiernos chilenos y posteriormente, hace 51 años atrás, también vivieron el golpe de Estado, que de una u otra manera también los afectó a ustedes como pueblo. ¿Cómo viviste tú como artista, como persona, esta historia? Y hablo de toda la historia, de este pasar por la tierra.
Es que yo no lo tomo como que sea el hecho de vivir. Es fascinante porque uno, aunque sean malestares, ¿no es cierto? O sean, hay cosas buenas y malas porque una sociedad está constituido altos y bajos. O si no, no sería una sociedad, sería un paraíso. Y a nosotros los que nos tocó vivir, lo hemos vivido a pleno, casi todos los gobiernos, pero hay gobiernos que a nosotros, que sea todavía, nos están como destruyendo en forma psicológica, que sea la guerra física, como que de repente un tiempo se calma. Para nosotros lo más terrible son las guerras psicológicas y eso nos afecta y afecta a las nuevas generaciones porque piensan que los mapuches somos guerreros, somos terroristas, una gama de cosas, que al último piensa que somos un problema, pero el problema llegó a la cultura mapuche, pues nosotros los mapuches vivíamos con la naturaleza y cuidábamos el entorno, ya teníamos nociones que en algún momento esto se iba a terminar porque este paraíso lo hemos cuidado, 12.000 años ha cuidado este paraíso la cultura de pueblo originario y en 200 años como que han destruido gran parte de la naturaleza porque la gente se ha hecho dueño. Pero hemos convivido con esos malestares, ¿no es cierto?, con buenas cosas, malas cosas y le hemos sacado provecho al entorno también porque el hecho de vivir esos malestares no levanta el espíritu. O sea, nosotros nunca hemos caído dentro de esa parte, sino que lo mágico de la cultura mapuche es que lo vive a pleno y nosotros no creemos en la muerte, creemos en una vida paralela, ¿no es cierto?, que ya pasa a ser una vida espiritual, que ellos después siguen trabajando con nosotros y nos van cuidando y nos van guiando dentro de lo que tenemos que hacer. Pero hemos hecho un trabajo de salud mental debido a esos golpes que han habido en Chile, ¿no es cierto?, que esos maltratos entre seres humanos, porque digo que los hermanos se tienen que pelear y se tienen que pelear a muerte, y por qué tengo que el hombre, posesión por el hombre, porque yo tengo que ser superior al otro y este es mando mío, yo puedo hacer lo que quiero con esto, el hecho que piense distinto, que coma cosas distintas, que tenga otra religión, que sea, lo encuentro desastroso porque la vida es tan corta que al último vuelvo a retirar, uno mira como que fue ayer. Y además las cosas negativas quedan como impregnadas en uno. Hice muchos talleres en muchas comunas, en muchas poblaciones, trabajé con mucha gente, que además la gente me aportaba, porque los seres humanos son creativos, pero a veces no tienen dónde mostrar sus cosas, así que hacíamos talleres en los lugares, las juntas de vecinos, centros culturales, y ahí la gente levantaba la mano y decía, profe, podríamos hacer esto, profe, podríamos hacer esto, otro, pero mucha gente tira ideas, tiene cosas, pero yo soy una persona que concreta, así que me robaba sutilmente las creaciones de las personas que tiraban, y yo lo hacía mío y los concretaba. Así que es mi retroalimentación, por eso hago mucho taller y comparto con mucha gente, porque tiran su idea, pero yo soy el que concreta la idea, le robo a uno a otro. Pero tu arte tiene que ver mucho con la vida, con la cultura tuya, que es mapuche. Que eso lo llevé a mi cultura, porque mi cultura tiene esa otra parte que el hecho de tener que yo no crea en la muerte y que traspaso a una vida paralela y continúo una vida espiritual. Me gustaría que mucha gente aprendiera sobre, que no tuviera miedo sobre la muerte, porque en definitiva la muerte no existe, un paso a otra vida espiritual, que sea la que se va en la materia, lo que uno ve, y que uno se encariña viendo a las personas físicamente, ¿no es cierto? Pero igual uno la está, si uno mata a las personas cuando deja de nombrarlas, la echa al olvido, ahí uno mata a las personas. Precisamente en ese trabajo de memoria, acá en San Bernardo, eso está plasmado en la Plaza Guarelo. Que fue un trabajo que fue gestión de los vecinos, ¿no es cierto?
que en ese tiempo me llamaron y tuvimos una conversa y nos tiramos porque qué pasa es que para nosotros, como no creemos en la muerte y la gente sufría mucho por sus familiares detenidos desaparecidos, nosotros un sitio en memoria lo va a estar viendo todos los días y va a estar reflejado ahí y uno puede ir al lugar de reflexión y dialogar con la persona igual. Y vuelvo a reiterar, cuando uno se olvida de las personas es cuando en definitiva los mata. Y ese trabajo que hiciste, por ejemplo, con Jenny Barra, ¿qué materialidad le diste? ¿Qué materiales transformaste? Ahí usamos los durmientes para hacer, que son 12 esculturas, tanto hombres como mujeres, y desnudos, con los brazos hacia arriba, y como el holocausto que hubo en Alemania, en cual a las personas las llevaban a engañar, le vamos a mostrar el paraíso, y las subían a los trenes y las llevaban a meterlo a los hornos. Y vuelvo a retirar que para mí es que el hombre se esté matando entre hermanos, lo encuentro terrible. Y eso me motivó a generar estas piezas, a trabajarlas, que es un sitio en memoria donde la gente pueda llegar, reflexionar ¿y por qué me estoy peleando con mi hermano? ¿Por qué tengo que estar esclavo a una cosa, ¿no es cierto?, de una pelea, de cosas materiales, de esto, siendo que mi vida es tan corta, que tenga un buen pasar por esta tierra, ¿no es cierto?, gozar de todos los sentidos, los 5 sentidos que nos dieron, pero a veces nos trabamos y nos hacemos esclavos de emociones, de cosas materiales. Está ese trabajo de memoria de aquella época, pero también está ese trabajo de memoria de lo que fue ese despertar o ese salir un poco en la plaza Italia, en la Plaza de la Dignidad, como lo llamaron, porque también vimos tu obra de manera efímera en la Plaza de Dignidad. Ese fue un trabajo que nos llamó por la mala administración que hemos tenido. Bueno, esa mala administración que ha sido golpeado sobre todo por el originario toda la vida, me motivó a que uno pudiera reclamar, ¿no es cierto?, y levantar la voz de lo que le hicieron a mi abuelo, a mi papá, y ahora estoy yo presente, que también sigo siendo, no sé si castigado, pero paso a ser como un esclavo más dentro de esta sociedad. O sea, me quieren, lo poco y nada que gano me lo siguen sacando por acá, ¿no es cierto? Al último, con esa migaja yo tengo que vivir, ¿no es cierto?, tratar de sobrevivir. Y a uno le molesta esas cosas. Y nosotros queríamos entregarle a las nuevas generaciones que tengan un buen pasar, mostrarle que ellos vean futuro, porque los jóvenes de ahora no se sienten con futuro, sino que están como trabados, han perdido la imaginación, porque aparecen estos poderes que lo quieren manipular, y además de manipular los quieren controlar, o sea, homogeneizar y controlar a la gente. Y ellos se quieren ir conquistar otro lugar, ¿no es cierto?, otro planeta. Y yo digo, si quieren conquistar Marte, váyanse un día lunes en la tarde porque la quedan más cerca. Así que eso yo creo que es un despertar que fue muy genuino, que un colectivo. Solamente decir que a mí me han hecho daño toda la vida, pero no por eso me voy a quedar, sigo luchando. Hemos visto tu obra también en el metro. Y en el metro Bio. ¿Por qué Bio? Que tiene una cercanía con la cultura mapuche. Pero lo del metro Bio, ese tiene algo muy particular, porque metro Bio son los pasos de la vida por el hombre, por la tierra.
En la cultura mapuche antiguamente se le hacía una ceremonia cuando los niños pasaban de niño a juvenil, se le hacía una ceremonia. Y esa ceremonia, el abuelo, el anciano, le daba a conocer que ya tenía un cambio brusco, que ya le iban a empezar a salir vellos, les cambiaba la voz, ¿no es cierto? Y le hacía una ceremonia y el niño le quedaba marcado su traspaso de niño a juvenil. Y la etapa juvenil es lo más complicado porque ya sufren una revolución tanto física como mentalmente, y esa etapa los ancianos cumplían una función muy fuerte dentro de ese niño en la etapa juvenil, la rebeldía. Si los niños a esa edad, la rebeldía en la etapa juvenil pasan cansados, y dicen, oye, soy joven y cómo darle el asiento a los mayores y toda una cosa, pero ellos se sienten cansados porque su cuerpo se estira, necesitan más comida, y al producirse ese estiramiento su cuerpo le come mucha energía, por ellos andan como cansados. Y ahí el anciano lo que le da a conocer. Después de esa parte venía de la etapa juvenil a la etapa adulta, que ya era otro nivel, que ya tenía que formar familia, ¿no es cierto?, tener patrimonio, construir su casa, tener intereses, cultivar la tierra. Y después venía de la etapa adulta a la etapa anciana, que para nosotros el anciano es un baúl, es un tesoro donde hay que excavar y rescatar mucha sabiduría, porque ellos la tienen, la vivencia es única. Nunca voy a estar a la par de él, siempre él va a ir delante de uno. Y nos tiene que enseñar mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Y él, en la cultura occidental, el anciano es como un estorbo.